es justamente cuáles son las señales de los tiempos que nos permite decir, aquí viene el esposo. O sea, ¿por qué a las vírgenes se les puede decir, aquí viene el esposo? Y una de estas señales es la formación de la imagen de la bestia. Entonces, como Dios le dijo a Elena de White, sería formada antes de que termine nuestro tiempo de gracia, porque seríamos probados viendo esta imagen. Y hay dos imágenes a las que, digamos, podemos llamar la imagen de la bestia. Entonces, en la profecía se usan símbolos que debemos comprender de acuerdo a su contexto, porque como se dio cuenta Guillermo Miller y lo dejó escrito en las reglas para el estudio de la Biblia que Elena de White nos recomendó usar, los mismos símbolos pueden tener diferentes significados en diferentes profecías y contextos. Por ejemplo, en la profecía de Apocalipsis se habla de dos imágenes asociadas a la bestia religiosa. Y la primera es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y esa imagen es una imagen religiosa, es la imagen del dragón a la que adora la bestia religiosa. Es el dios de la bestia religiosa. Es la abominación, el ídolo al que adora la bestia religiosa, identificado en la profecía como la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es la imagen a la que, incitada por la ramera romana, la bestia religiosa obligó a adorar y en cuya defensa persiguió y asesinó a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, el pueblo que conocía a su Dios, porque ellos no la adoraban. Entonces, y eso ya lo vimos en la historia, pero lo vamos a volver a ver. Entonces hay una imagen religiosa que es un ídolo, y es el dios de Roma. Y también los primeros adventistas usaron el término la imagen de la bestia para identificar a la imagen de la bestia romana, no al dios de la bestia romana, sino a la imagen de la bestia romana que será formada en los Estados Unidos, porque Estados Unidos se va a convertir en otra bestia que va a ser una imagen de la bestia romana. Y esa es la séptima cabeza del dragón, el séptimo monte sobre el que se sentará una hija de la gran ramera, y en este caso, su séptima cabeza, que sería el falso profeta. Y eso ocurriría al comenzar el tiempo de angustia. Entonces, esta bestia subirá de la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Es la tierra que ayuda a la mujer. Son los Estados Unidos de Norteamérica. Y será una imagen de la bestia romana, porque será formada del mismo modo en el que estaba formada la bestia romana, y hará la misma obra. Entonces, fíjense, Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia romana, pero no es la imagen de la que habla el mensaje del tercer ángel. Porque la bestia romana adoró un ídolo y obligó a adorar un ídolo. Y la bestia que sube a la tierra, Estados Unidos, va a hacer la misma obra. Va a adorar a un ídolo y va a hacer adorar a ese ídolo. Ese ídolo al que la bestia que sube a la tierra haga adorar es la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos dice que no tenemos que adorar. Entonces, ¿qué va a hacer la bestia que sube a la tierra? Primero, como sucedió cuando los apóstatas de la iglesia primitiva definieron la doctrina de Jezabel y se unieron a Constantino, el sumo pontífice romano, en un credo común, el falso profeta tendería la mano sobre el abismo a la iglesia de Roma y se uniría a ella en puntos comunes de doctrina. Adoptaría como propia la religión de la sexta cabeza de la bestia religiosa y con ella adoraría al dragón, adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Porque juntas tienen que prepararle el camino. De ese modo, el falso profeta se convertiría en la séptima ramera, la séptima cabeza de la bestia religiosa, la ramera que se sentará sobre el séptimo monte y haría la misma obra que la ramera romana. Ahora, Dios nos dejó claro eso, como leemos en estas citas de Elena, que dice, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, porque es idólatra, adora un ídolo. Y esta es la religión. Fíjense, la religión es la adoración de un dios. Ahora, Roma adora un ídolo. Y la adoración de ese ídolo es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y la próxima cita ya dice, que está en el evento de los últimos días, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Entonces,
el momento de la unión es un momento muy importante, porque se unen ¿para qué? Para hacer una obra. Y a partir de ese momento estaría preparado, ¿quién? El falso profeta para perseguir como Roma persiguió al pueblo de Dios. Ya dice, cuando las iglesias protestantes, la próxima cita, de los Estados Unidos, o sea, las iglesias que eran parte de la iglesia de Cristo y que cayeron, las que fueron parte de la verdadera iglesia de Cristo y cayeron, cuando estas iglesias, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahora, ¿qué hizo Roma? Impuso sus dogmas a quienes, a los que no creían en ellos, y a los que no creían los mató. Los protestantes harían la misma obra, pero lo harían luego de adoptar como propios los dogmas de Roma, por lo que van a imponer los mismos dogmas que impuso Roma usando el poder de la bestia romana. Por eso Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia romana. Luego de unirse a Roma en puntos comunes de doctrina y adoptar sus dogmas como propios, como la Iglesia Universal o Católica de Roma se sentó sobre el poder del Estado romano para imponer sus dogmas y perseguir y asesinar a los cristianos que no aceptaban sus dogmas y no adoraban a la abominación asoladora, el falso profeta también se sentará sobre el séptimo monte, el poder político de los Estados Unidos, para imponer sus dogmas, los dogmas de Roma, y la nueva bestia que subirá de la tierra hará la misma obra que hizo la bestia romana. Y esa obra justamente quedó, digamos, estampada en la historia en 12 edictos, que son el tipo de la ley dominical pasiva y de la ley dominical activa. Entonces, la bestia que sube a la tierra, como Roma, también dictará una ley dominical pasiva, en la que, como Constantino en el año 321 después de Cristo, durante el periodo que supuestamente había libertad religiosa, establecerá el descanso dominical obligatorio. Y ya lo vimos eso, lo vimos en la historia, que eso ocurrió en el año 321, cuando Constantino decretó que en el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes de la ciudad descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, pues suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. ¿Y quién definía eso? El dios de Roma. No sea que por descuidar el momento propicio, definido por quien, los dioses de Roma, para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierde. Ahora, ¿y qué hizo el obispo de Roma en ese mismo momento? Silvestre I empezó a adorar el domingo, trasladó el descanso del sábado al domingo. Y por supuesto, esa era una señal muy clara de que estos apóstatas no eran guiados por el Espíritu de Dios, ya era habitación de demonios, ya empezó a cambiar los tiempos y la ley. Y después, como lo hizo la bestia romana, Estados Unidos dictará una ley dominical activa. Esta es la que solo puede dictar en el tiempo de angustia. La pasiva la puede dictar ahora, como en Argentina, en muchas provincias ya se dictó. Pero la activa solo puede ser, digamos, aprobada, en el caso de Estados Unidos va a ser la ley dominical activa, cuando el pueblo de Dios haya sido sellado y Dios haya soltado los vientos. Entonces, Estados Unidos dictará una ley dominical activa en la que, como Teodosio el Grande en el año 380 después de Cristo, establecerá la obligación de adorar a la imagen a la que adora la séptima ramera. Entonces, la ley dominical pasiva es el descanso dominical obligatorio, y la ley dominical activa es la obligación de adorar al Dios del domingo, al Dios al que el Papa estaba adorando el domingo, al Dios de la bestia romana, al Dios de la fortaleza. Entonces, ese edicto que emitió Teodosio en el año 380 y que mandó matar a los cristianos que no adoraban al nuevo Dios oficial de Roma, es el tipo de lo que hará Estados Unidos, y dice Apocalipsis 13 que hará a la bestia que sube a la tierra, porque va a mandar a adorar a la bestia a su imagen, lo que el mensaje del tercer ángel nos dice que no hagamos.
Entonces, cuando Estados Unidos establezca la obligación de adorar a la imagen a la que adora la séptima ramera, o sea, los protestantes, la imagen que, luego de la unión en puntos comunes de doctrina, resulta ser la misma imagen a la que adoraba y adora la sexta ramera, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces Estados Unidos se transformará en una nueva bestia. Y la nueva bestia buscará castigar y extirpar la herejía del pueblo que nuevamente conoce a su Dios. Porque antes que llegue el tiempo de angustia, habrá nuevamente un pueblo que habrá completado la reforma, habrá recuperado el conocimiento de la verdad y conocerá a su Dios. Y tendrá que ir a predicar el fuerte pregón. Entonces las naciones se airarán para impedir que el pueblo andista predique el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y habrá estas dos leyes. Basado en estas dos leyes, se perseguirá al pueblo de Dios. Entonces, la profecía anunciaba esto y se cumplió. Lo encontramos en Daniel 11, 30 al 33. Si saca el volumen del teclado. Entonces, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará. Está hablando del rey norte. Y se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad. Esto es lo que hizo los 10 años de persecución de Esmirna. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Con quiénes formó la Iglesia Universal Católica del Imperio Romano? Con los apóstatas que abandonaron el santo pacto. Y se levantarán su parte tropas, y estas tropas es la Iglesia Católica, que profanará el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo. Y pondrán la abominación desoladora, o sea, quitan la obra de Jesús, la obra de salvación, la obra del santuario, y ponen otra cosa, ponen a un ídolo en lugar de Jesús y ponen otro sacerdocio. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo, o sea, ese pueblo, instruirían a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Y cómo los perseguirían, asesinarían y los despojarían? Usando el poder político de la bestia romana. Ahora, Elena dice, y Dios le mostró a Elena lo siguiente, ella dice que estas escenas se van a repetir. No hay tiempo que perder, dice ella, nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 casi se ha cumplido por completo. O sea, cuando faltaban algunos versículos del 40 al 45 se tenían que cumplir y se iban a cumplir justo antes del comienzo del tiempo de angustia. Y en este tiempo ya se cumplieron. Nosotros podemos ver y explicar cómo se cumplieron. Ahora, por eso nos indica también que estamos a las puertas del conflicto. No vamos a analizarlo ahora, pero es el cumplimiento de Daniel 11, 40 al 45 también nos muestra que el tiempo de angustia está a las puertas. Y ella dice, mucha de la historia que ha ocurrido se repetirá. O sea, lo que pasó en la persecución del pueblo de Dios se va a repetir. En el versículo 30 se habla de un poder que se constritará, regresará y se enojará contra el pacto santo y lo hará. Incluso volverá, pues, según su voluntad, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces, ¿y eso qué es? Una apostasía. Y dice Elena, la apostasía que hubo en ese tiempo, y que unió ¿a qué cosa? A los paganos con los cristianos se va a repetir. Escenas similares a las que se describen en estas palabras se repetirán. Y dice ella, todos deben leer y entender las profecías de este libro. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar y entender lo que pasó? Porque eso se va a repetir. Porque ahora estamos entrando en el tiempo de angustia de Daniel 12, 1 al 4 citado. Entonces, antes que llegue el tiempo de angustia, tenía que completarse Daniel 11. Y cuando entráramos en el tiempo de angustia, se repetirían las escenas que hubo en la persecución. Por eso Estados Unidos haría la misma obra que hizo Roma y se repetirían esas escenas. Y ella dice el conflicto de los siglos, cuando la iglesia primitiva se corrompió, y esto que ella relata y Dios le mostró es una de las cosas que se repetirían, se corrompió al apartarse de las enseñanzas del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios, o sea, se hizo habitación de demonios, ya no estaba Dios habitando ahí. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Ahora, ¿qué buscaba? Extirpar a los herejes. Entonces, cuando uno ve el edicto
que exactamente cumple con todo lo que Dios anunció, y ahí entiende cuál era la herejía de la iglesia cristiana y que defendía a Roma. Y este es el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, cuando los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás por tener la doctrina de Jezabel y buscaron asesinar a sus hermanos. ¿Y qué dice el Imperio Romano? Queremos que todos los pueblos profesen la religión. O sea, había libertad religiosa en 313 y acá se acabó, porque se impone una religión, y una religión es la adoración de un dios. Y la religión que impone el Imperio Romano es la religión que profesan el pontífice Dámaso, o sea, el Papa Dámaso y el obispo Alejandría. Y lo explican, esto es, creemos es, o sea, el Imperio Romano cree en algo y quiere que todos los hombres profesen creer en algo, en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad, como creen el Papa Dámaso y el obispo Alejandría. Y queremos que todos los hombres profesen creer en la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, por definición, justamente, la bestia romana les pone una marca. Y esa marca es un nombre. El nombre de cristianos católicos a quienes crean en la Trinidad. O sea, por definición, el que cree en la Trinidad es cristiano católico. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. O sea, esto quiere decir que había cristianos que no creían en la Trinidad, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Esta es la herejía que Roma quería extirpar, la de los cristianos que no creían en la Trinidad porque conocían a su Dios. O sea, tenían otro conocimiento de Dios. Y por supuesto, no adoraban a la Trinidad. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, dice el Imperio Romano, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces este es uno de los hechos que Dios le mostró a Elena, que tendríamos que buscar, donde entenderíamos justamente y veríamos los rastros de la verdadera iglesia de Cristo, que Roma trató de borrar de la iglesia. ¿Dónde? En las acusaciones de sus enemigos. Y aquí está. Los verdaderos cristianos, a los que Roma declaró dementes y locos, por lo cual los despojó de sus propiedades y no les permitió comprar y vender. Justamente, ¿qué pasaba? Después también los declaró herejes por no creer en la Trinidad. Entonces ahí está claro, ahí están las dos iglesias. La iglesia de Roma, que creía en el concepto definido en el Credo de Nicea, y ahora lo imponía por la fuerza, por el poder del Estado, y los cristianos que no creían esa doctrina. Y bueno, ahí está claro. Entonces acá están los que elevaban la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva que decía por esa santidad de Jehová, como Dios le mostró a Elena, y los que elevaron la bandera negra de los paganos, para empezar a perseguir a los que elevaban la blanca. Y como dice Elena, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen las muertes. ¿Cuáles son las imágenes? Las imágenes filosóficas definidas en la doctrina de la Trinidad. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Ahora, esto es un hecho claro, es un hecho. No es una opinión de un hombre, es un hecho claro. ¿Había dos iglesias? Claro que sí. ¿Y una perseguía a la otra? Sí. ¿Había dos banderas? Sí. ¿Qué elevó la iglesia que perseguía? Una bandera donde estaba la Trinidad, como Dios le mostró a Enea, y ahí en la Trinidad están las imágenes filosóficas de los mismos dioses de Roma, porque es la bandera negra de los paganos. ¿Y a quienes persiguieron? Al pueblo que conocía a su Dios y no dejó de adorar a su Dios. Y los persiguieron y hasta que los asesinaron. Ahora, por eso dice Elena, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia. ¿De qué bestia? La imagen romana, de la bestia romana. El poder político, el poder religioso, debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Ahora, Dios anunció que esto va a pasar, aunque muchos dicen, ¿cómo los protestantes van a hacer lo mismo que hizo Roma? Lo van a hacer. Y ya dieron el primer paso. Se cumpliría la profecía, se unirían la bestia y el falso profeta, primero en puntos comunes de doctrina, para hacer sanar la herida de la bestia, adorar juntos al dragón, hacer que todo el mundo la adore, y así prepararle el camino a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y la palabra profética más segura siempre se cumple. Y cuando se cumple,
la luz de su cumplimiento alumbre el lugar oscuro, para que nosotros podamos ver y entender cómo Satanás está desarrollando su plan y preparando su ejército. Por eso Elena dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, o sea, tenemos que ver qué pasó, para estudiar las operaciones, la providencia de los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos. ¿Por qué? Porque se repiten. Entonces tenemos que entender el presente viendo lo que pasó en la historia, porque Dios dice que esa profecía se repite, para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones, porque las naciones se están preparando para el conflicto final de la gran controversia. Y un evento muy claro que podemos ver, justamente hoy se cumplen 11 años de ese evento, que ocurrió el Día de los Enamorados, porque Roma y el falso profeta eligieron ese día para anunciar que luego de 40 años de ecuménico se habían llegado a amar y se unían. Entonces, ahí anunciaron la unión en puntos comunes de doctrina que Dios le había mostrado a Elena que iba a pasar. Entonces, este evento se cumplió el 14 de febrero de 2010, en el Día de los Enamorados, cuando la bestia y el falso profeta anunciaron que, luego de 40 años de diálogo ecuménico, primero, las iglesias protestantes caídas. ¿Por qué son caídas? Porque fueron parte de la iglesia de Cristo. En cambio, las iglesias protestantes que se levantaron después de que Dios llamó al pueblo antista, no las levantó él y no cayeron porque nunca fueron parte de la iglesia de Cristo. En cambio, estas sí. Las iglesias protestantes caídas, las iglesias que en el tiempo de la Reforma habían descubierto y predicado que la iglesia de Roma no es parte de la iglesia de Cristo, sino es la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y de ese modo que habían producido una herida de muerte, una herida de espada, a la sexta cabeza de la bestia religiosa, y por eso el pueblo católico, a darse cuenta que no era la iglesia de Cristo, salió de ella. Ahora anunciaron que reconocían a la iglesia de Roma como la iglesia de Cristo y como la verdadera iglesia de Cristo. De ese modo, cumplieron la profecía e hicieron sanar la herida de muerte que ellas mismas le habían producido a la bestia religiosa. Y ese fue el primer cumplimiento que ocurrió en esa fecha. Segundo, las iglesias protestantes caídas justamente anunciaron que se habían unido a Roma en puntos comunes de doctrina, como Dios le había mostrado a Elena, en un credo común, dejando de lado el principio de sola escritura y adoptando como propias a las doctrinas sobre Jesucristo y sobre la Santísima Trinidad definidas por Roma en sus concilios ecuménicos. Las doctrinas en las que se define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa se asesinó al pueblo de Dios. Haciendo esto, las iglesias protestantes que habían sido ayudadas por la tierra, por los Estados Unidos, cuando huyeron a los Estados Unidos, primero, negaron todos los principios de la reforma de Lutero, dejaron de lado la Biblia y se maravillaron en pos de la bestia. Como anunciaba, ese es el segundo cumplimiento. Y adoraron al dragón, adorando con la bestia a la imagen a la que adora la bestia, a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ese fue el tercer cumplimiento. Y el cuarto es que adoraron a la bestia también, como indica el credo de Constantinopla, reconociéndola como la iglesia de Cristo y la verdadera iglesia de Cristo. Y se sometieron a su autoridad para definir doctrina. Y ese fue el cuarto cumplimiento. Ahora, fíjense lo que dice la profecía de Apocalipsis 13, el 3 y el 4. Vi una de sus cabezas, porque esta es la bestia religiosa, es la gran Babilonia, y sus cabezas son las rameras, sus hijas. Y una de sus cabezas es la Iglesia Católica, porque es Jezabel, la región pagana del Imperio Romano que se sentaba sobre el poder romano, que después se disfrazó de cristiana. Pero una de sus cabezas fue herida de muerte, de espada. Pero ¿qué pasa? Su herida mortal fue sanada. ¿Y quién la sanó? Los mismos que la hirieron. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y cuál es la tierra? Los protestantes. Y quisieron y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, porque lo reconocieron como Cristo. Y a su mujer la reconocieron como la iglesia de Cristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y todos estos eventos se cumplieron ahí. Entonces, el 14 de febrero, en Roma, esto lo comunicaron católicos protestantes. Vamos al final. Está tomado esto de infocatólica.com
las noticias que anuncia la Iglesia Católica y el Protestante Digital. Y juntos publicaron y comunicaron esto. Entonces el título que le pusieron es que el cardenal Casper propone redactar un catecismo ecuménico. ¿Qué es catecismo? Doctrina católica, enseñar la doctrina católica. Ahora, ese catecismo es ecuménico porque por los protestantes adoptaron de nuevo el catolicismo, ¿no? Eso quiere decir. 14 de febrero de 2010, Roma. Durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. ¿Qué estaban haciendo? Cosechando los frutos. Esta era la cosecha, que reunió a más de 30 prestigiosos teólogos católicos, luteranos, metodistas y reformados, por son todas las iglesias de la Reforma, para tratar el tema del futuro del movimiento ecuménico. El cardenal Walter Casper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos desde hace casi 9 años, realizó unas sorprendentes declaraciones. Y los periodistas sorprendieron. Porque ¿qué anunció? Con todos los otros protestantes. El cardenal señaló, en referencia al encuentro, que los participantes, o sea, las iglesias protestantes, habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común. O sea, aceptaron el credo de Roma, y ese sería su fundamento común con Roma. Y ese fundamento está, ¿quién es? Es Jesucristo y la Santísima Trinidad, y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos, o sea, tal como se expresa, o sea, adoptaron la creencia en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, dicen tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Entonces empezaron a confesar su fe en el Jesús y en la Santísima Trinidad definida por Roma en sus concilios ecuménicos, dejando de lado la Biblia. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique y refuerce y profundice el fundamento común. Ahora, esto es lo importante, porque la bestia que sube del mar a la tierra, como Dios pone a Juan simbólicamente, vi subir de la tierra, del mar a la tierra. ¿Y dónde estaba Juan? En la arena del mar. Ahí se uniría, ahí es donde se unen la tierra y el mar, sobre la arena, ese es el fundamento común. Entonces, por eso Jesús habla del que construye su casa sobre la arena. El fundamento común entre quién? Entre Babilonia y los protestantes de Estados Unidos. Entonces, por eso uno puede entender claramente cuál es la arena a la que se refiere Jesús. Ahora, indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones, no a los protestantes, porque los protestantes ya lo aceptaron. La postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia, porque esto es lo que confesaron los protestantes. Y como es la verdadera Iglesia, se sometieron a su autoridad para definir doctrina, a la vez que existen muchos elementos importantes de la Iglesia de Cristo fuera de las fronteras visibles de la Iglesia Católica. ¿Y qué busca la Iglesia Católica? Volver a unirlos. En este contexto, el cardenal Casper propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico. ¿Por qué? Porque el catecismo es lo que se enseña a los católicos. Y ahora estas iglesias ecuménicas volvieron a ser católicas. ¿Por qué? Confesaron su fe en el credo católico, como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Entonces, aunque uno crea, y como decía Elena, parece mentira que esto vaya a pasar. Y pasó. ¿Cuándo pasó? Hace 11 años. ¿Y por qué no lo vimos? Pues estábamos durmiendo. Pero es un hecho importante. Se reunieron todas las iglesias y el Día de los Enamorados lo publicaron a todo el mundo. Y como estábamos durmiendo, nadie se lo dijo al pueblo adventista. Estábamos durmiendo. ¿Y por qué un catecismo ecuménico? Porque al adoptar como propios el credo de Roma, los dogmas definidos por Roma y la adoración del Dios de Roma, los protestantes volvieron a ser cristianos católicos, como dice el Edicto de Tesalónica. Estos hechos históricos, fíjense, son hechos, que es el cumplimiento de la profecía, con los que se cumplió la profecía, centrados en la adoración de las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, nos muestran claramente, y sin lugar a duda alguna, cuál es el significado profético de la doctrina y del Dios, la Trinidad. Porque está la doctrina de la Trinidad y está el Dios, la Trinidad. Ahora, ¿qué significa esto? Primero, como Dios le mostró a Juan, es la bandera negra de los paganos, con las imágenes de los dioses paganos, las imágenes del sol, la luna y las estrellas, elevada por los apóstatas en el Edicto de Tesalónica,
cuando empezaron a perseguir a sus antiguos hermanos. Y por supuesto es la doctrina de Jezabel, la doctrina creada por Balaam, con cosas sacrificadas a los ídolos, que ahora vamos a ver cuáles son cuando arreglamos nuestras lámparas, que llevó a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás. Y eso es un hecho. ¿Qué los llevó a conocer las profundidades de Satanás? Adorar la abominación asoladora, y en defensa de esa abominación, definida la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, persiguieron, asesinaron a sus hermanos. Y es la semilla de la cizaña, de la que nace un hijo de Satanás, un hacedor de maldad, un hijo del padre de maldad. Y es la doctrina que define al falso Jesús, al Jesús que es la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, al anticristo, al que adoran la bestia del falso profeta y le preparan el camino. Por eso es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación del desolador, en cuya defensa asoló al pueblo que conocía a su Dios, a Jehová, y no la adoraba. Y es la imagen del Dios de las fortalezas, como dice Apocalipsis 11, que adoraría el hombre pecado. Es el Dios de la bestia romana. Es, ¿qué cosa? Es el dragón. El Dios ajeno al que adoró el hombre pecado cuando apostató del Dios de su padre, cuando apostató de Jehová, para recibir del dragón su trono, su poder y su autoridad. Y son las piernas de la gran imagen de Baal. ¿Por qué? Porque el Dios de Roma y Jezabel es sacerdotisa de Baal, y todas las rameras adoran al Dios de Babilonia, a Baal. Entonces, los ídolos de ellas nos muestran las partes de Baal, pero todas son imágenes de Baal, del dragón. Por eso, pero estas, especialmente, como anuncia la profecía de Daniel 2, son las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, símbolo del Dios de Roma, el Dios de Jezabel, disfrazadas de cristianas, a las que ahora también adora el falso profeta. Y, por supuesto, es la imagen de la bestia, la imagen cristiana del dragón, la imagen que lleva a conocer las profundidades de Satanás, a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. ¿A quién? Al pueblo de Babilonia y a nosotros, a todos los hombres. Entonces, y cuando uno ve la historia, conoce que Constantino era sumo pontífice de quién? De Mitra. ¿Y quién era Mitra? El dios hijo del dios Sol y la diosa Luna. Por eso estaba simbolizado por el Sol y por las estrellas. Y el símbolo que Satanás le mostró a Constantino es el símbolo de quién? Del Sol y la cruz, que es un hijo del Sol en el medio. Por eso es el símbolo de quién? De Mitra, del dios de Constantino. O sea, el símbolo de Mitra, el símbolo de Tamuz, el símbolo de Horus, de todos los dioses a los que llaman el dios hijo, a los dioses del dios del cielo y la reina del cielo. Y esa es la imagen pagana que se introdujo en medio de la Iglesia de Roma, y en la doctrina de la Trinidad se definieron tres hipóstasis del Sol, después como lo vamos a ver cuando estudiemos la doctrina. Y esas tres hipóstasis son tres manifestaciones del Dios Sol, al que Roma llama el ser divino en su unidad, que se manifiesta como tres hipóstasis, o tres personas que tienen su esencia, su sustancia. Y esas son las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, porque es el Dios de Roma, en cuya defensa Roma asesinó al pueblo de Dios. Entonces, y podemos entender claramente el mensaje del tercer ángel, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, ¿y quién es la bestia? La Roma, como dice el falso profeta, y se somete a ella, llamándole Iglesia de Cristo, y a su imagen, a su ídolo, que es este, y recibe la marca en su frente o en su mano, como hizo Roma, al que adoraba a Dios la Trinidad, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si bebe conscientemente del vino de Babilonia, y elige beber del vino de Babilonia, también va a beber del vino de la ira de Dios, que va a ser derramado puro sobre la gran ramera y sobre todos los que estén adorando a la bestia y a su imagen. Por eso, este mensaje es para que no adoremos a la bestia ni a su imagen, como hace el falso profeta, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, cuando uno entiende esto, empieza a ver más claramente el significado del mensaje del tercer ángel. Pero todavía no comprende el mensaje del primer ángel, porque para hacerlo eso, para tener el Evangelio eterno y conocer cuál es Dios verdadero y cuál es el verdadero Jesús y cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa, tenemos que arreglar nuestras lámparas. Entonces, después de unirse a Roma en puntos comunes de doctrina, hace exactamente hoy 11 años, el falso profeta ya está adorando a la bestia y a su imagen, a su Dios, y buscará hacer que todos los hombres la adoren. Entonces, ¿qué pasa cuando forma una bestia? Sobre un monte, como vemos acá,
se sienta una ramera, y esa ramera hace adorar a un dios. ¿A qué dios? Y este es el símbolo del dios de Egipto, porque todas las rameras adoraban al mismo dios, que es la imagen del dragón. Y Estados Unidos, este es el sello, gran sello de Estados Unidos, y los que crearon Estados Unidos dijeron: en el desierto vamos a crear un monte, y sobre ese monte se va a adorar a este dios. Y ese es el dios de Roma y el de Egipto. Pero cuando ahora se unieron la bestia y el falso profeta, sabemos cómo la adoran. ¿Por qué? Porque en el sexto monte se adoró a este dios, y este era el dios de Jezabel. Y en el séptimo monte se va a adorar al mismo dios. ¿Por qué? Porque Roma modeló a la imagen cristiana del dragón, que son las piernas de gran imagen. Y el falso profeta no adora otro ídolo, adoptó la religión de Roma. Entonces, ¿a quién adora? A las piernas de hierro. Por eso, en la gran imagen de que Dios le mostró a Nabucodonosor, no aparece Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no crea una parte de la imagen. Va a adorar ¿a quién? Al dios de Roma, a las piernas de la gran imagen de Baal. Por eso, el falso profeta ya adoptó la religión de Roma, como Dios le mostró a Elena, está adorando las piernas de la imagen. Entonces, como la iglesia de Roma, al convertirse en ramera, no empezó a adorar a un nuevo ídolo, a una nueva imagen, a una nueva abominación de la Gran Babilonia, sino, como está anunciado, esta adoró al ídolo de sexta ramera, la religión pagana Roma, el dios de las fortalezas, al que Balaam, en la doctrina de Jezabel, disfrazó de cristiano, porque Roma siempre adoró el mismo ídolo. Constantino no cambió de Dios. Simplemente los cristianos disfrazaron, lo ayudaron a disfrazar a esa imagen de Cristo, porque empezaron a llamar Cristo ¿a quién? Al sol con la cruz en el medio. Por eso era el símbolo de Mitra, de Tamuz, de Horus, de los cristos babilónicos, y empezaron a llamarlo Cristo. Y disfrazaron justamente a Mitra o a Tamuz de Cristo. Y por eso festejan la fiesta de Tamuz, o de Mitra. Y Tamuz nació el 25 de diciembre, murió un miércoles de ceniza. Fíjense, mañana y pasado es carnaval, y el miércoles de ceniza. ¿Por qué es miércoles de ceniza? Porque ahí murió Tamuz, y por 40 días echaron a Tamuz hasta el domingo de resurrección. ¿Y por qué empieza la cuaresma el miércoles de ceniza y Roma la festeja? ¿En la Biblia hay algo de eso? No. Los paganos, los romanos, adoraban a Tamuz, que murió justamente ahí, el miércoles de ceniza, y por 40 días buscaron sus pedazos para que su madre le pudiera volver a dar vida. Y antes del domingo de resurrección hasta el domingo de Ramos, donde llevaban ramos al cementerio. Ahora, hasta ese momento habían recuperado, según la tradición pagana, todos los pedazos de Tamuz, y faltaban otras partes, en las partes íntimas, que teóricamente habían sido tiradas en el río. Y en la última semana, los paganos, se les dio la orden de todos ir y pescar todos los peces de los ríos, del Éufrates, hasta encontrar las partes de quién, de Tamuz. Y por eso esa semana pescaron a todos los peces y comían pescado. ¿Por qué en esa semana se come pescado? ¿En la Biblia se come pescado en la Pascua? No. Es una tradición pagana. Por eso la Iglesia Católica y los católicos comen pescado en, entre comillas, Semana Santa, porque están adorando a Tamuz. Entonces es la adoración del dios de Tamuz, de Babilonia. Entonces, como los apóstatas no crearon un nuevo ídolo, empezaron a adorar a los dioses paganos, a Tamuz, a Mitra, y los disfrazaron de cristianos. Lo mismo hizo el falso profeta, porque no creó un nuevo ídolo, está adorando a las piernas de hierro la gran imagen de Baal. Adoptó como propio el credo de Roma, las imágenes, adora las imágenes que adora Roma. Es por esa causa que en la gran imagen de Baal, que es formada por la unión en una sola gran imagen de todas las imágenes, de todas las hijas de la ramera, empezando por las rameras babilónica, medo-persa, griega, romana, y finalizando por las rameras representadas por los 10 cuernos de la Gran Babilonia, cuyas imágenes son unidas para formar los pies y los dios de los pies de la gran imagen. No hay una parte de la gran imagen que fuera a ser formada por la séptima ramera, por el falso profeta, la ramera que sentaría en el séptimo monte y formará parte de la bestia que suba de la tierra. En cambio, a pesar de no hacer ningún aporte a la gran imagen del dragón, tanto la bestia que sube de la tierra como la séptima ramera, el falso profeta, sí aparecen como siendo parte del gran dragón
y de la gran ramera. Entonces, fíjense, acá están el gran dragón, su mujer. Fíjense, está el gran dragón que en el cielo arrastró a las 13 estrellas del cielo, la tercera parte, y trajo acá a su mujer, que es la gran ramera. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la abominación de la tierra, que a su vez es representada como una bestia religiosa, que como el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y lo que Dios le mostró a Nabucodonosor es la gran imagen de Baal, que uniría a todas las abominaciones de la gran Babilonia en una gran imagen del dragón. Estados Unidos, ¿cómo está representado aquí? Es la séptima cabeza del dragón, es la última cabeza del dragón. Y el falso profeta es la séptima cabeza de la ramera, es la última ramera, que es una cabeza de la gran Babilonia que se sentaría sobre un monte, cuando la bestia sube a la tierra, haga la obra que tiene que hacer. ¿Y qué es esto? Fíjense, Dios le mostró a Nabucodonosor esta gran imagen, que sería puesta en pie en el tiempo del fin, y que tendría la cabeza de oro, pecho de plata, caderas de bronce, piernas de hierro y pies y dedos de los pies de hierro y barro cocido. Ahora, lo que hizo Nabucodonosor, cumpliendo esta profecía, es que él tenía que formar la cabeza, pero hizo una imagen entera de oro del dios de Babilonia. ¿Y a quién adoraba Babilonia? A Baal. Pero Dios le había dicho, bueno, que la cabeza de Baal sería de oro, pero el resto del cuerpo de Baal no. Pero Nabucodonosor quiso hacerla todo de oro, mandó a adorarla, y al que no la adoraba, al horno de fuego, porque hizo lo mismo que hacen todas las bestias. Obliga, con el poder del Estado, a adorar a la imagen. Ahora, la cabeza de oro es representada por esa imagen de oro de Baal. Pero después, justamente lo que Nabucodonosor dijo es que todos los pueblos adorarían al mismo Dios, se cumplió, pero no con la tradición babilónica, sino cada pueblo tuvo su tradición. Por eso, la cabeza de la imagen es la cabeza de Baal y el cuerpo es el cuerpo de Baal. Pero el pecho lo creó que Medo-Persia y es de plata. Pero es el pecho de Baal, el pecho y los brazos de Baal. Después, las caderas de la gran imagen de Baal, ¿quién las creó? Grecia. No son de oro, pero son las caderas de Baal. Y las piernas de hierro son las piernas de hierro Baal, que es el dios de Roma. Es la abominación asoladora en cuya defensa persiguieron y asesinaron al pueblo de Dios. Y después vienen los pies y los dedos de los pies, que están relacionados con los ídolos de todas las naciones de la tierra, todas las rameras, que cuando todas las rameras se unieran, formarían esta gran imagen. Porque cuando Nabucodonosor formó la cabeza, esta imagen no estaba en pie, y le faltaba todas las otras partes. Entonces la imagen no podría ser puesta en pie hasta que se formara la cabeza, el pecho de plata, las caderas, las piernas. Pero cuando Roma formó las piernas no la podría poner en pie. ¿Por qué? No podría unir todas las partes y ponerlas en pie, porque faltaban lo otro. Entonces cuando llegáramos al tiempo de los dedos de los pies y se uniera la triple alianza, ahí unirían a todas las partes de la gran imagen, la pondrían en pie y la empezarían a adorar. Y ese sería un evento muy claro, que nos anunciaría algo que vamos a ver ahora. Entonces, la unión en puntos comunes de doctrina de la bestia del falso profeta para adorar las piernas de hierro ya pasó. Yo creo que faltaría. Ahora habría que formar la gran imagen de Baal. Y eso ocurre cuando se forma la triple alianza religiosa que forma a la gran imagen de Baal. Ellas, las rameras, se encargan de formarla. Al unirse la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina para adorar junto a ella a la misma imagen a la que ella adora, a la imagen definida en la doctrina de Jezabel, el antitipo de las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, y de convertirse el falso profeta en la séptima cabeza de la gran Babilonia, había quedado preparado el camino para la formación de la triple alianza. Porque antes que a la bestia religiosa le saliera su séptima cabeza, no podían salir de los cuernos. Entonces, cuando se completara, justamente después de que le saliera la séptima cabeza a la bestia religiosa, tendría que salir de sus 10 cuernos. Y se completaría la formación de la triple alianza. Y se unirían a la bestia, al falso profeta, todas las demás rameras de la tierra, los 10 cuernos de la gran ramera. Después, las rameras unirían a todas las imágenes del dragón en una sola gran imagen. La pondrían en pie, como Dios les mostró a Nabucodonosor, y empezarían a adorarla en conjunto.
Y finalmente, juntas todas las rameras de la tierra saldrían a reunir a los reyes de la tierra para preparar al ejército del dragón, el ejército que peleará contra Jesús y contra su ejército en la batalla del día de Jehová, la batalla de Armagedón. Y estas son algunas citas de lo que Dios les ordena que pasaría. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, porque será habitación de demonios y después se unirían a Roma. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. O sea, no solamente tendrían que unirse en puntos comunes de doctrina y hacer sanar la herida de muerte de la bestia, sino que tendrían que formarse la triple alianza antes que Estados Unidos se transforme en una bestia. Y entonces en Apocalipsis 16, 13 y 14 se nos muestra el momento de la formación de la triple alianza. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Acá hay tres conjuntos de religiones unidas. El dragón es un símbolo de los que adoran directamente a Satanás, son las regiones paganas. La bestia es la región romana, que es Jezabel disfrazada de cristiana, y el falso profeta son las iglesias protestantes caídas, que son habitación de demonios. Por eso, de ellos salen espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Entonces esto es importante. Forma la triple alianza, empieza a adorar juntas al dragón y van a buscar a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, esto ocurre justo cuando está por empezar el día de la batalla, cuando está por comenzar el tiempo angustia. Ahora la pregunta es, ¿adorarían todas las rameras junto a la bestia, el falso profeta, a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel? ¿Se convertirían todas cristianas? ¿Y llegarían a esperar juntas su venida? Y la respuesta es sí, eso es lo que anuncia la profecía. La bestia religiosa y el falso profeta, guiados por el dragón, y por medio de las señales que harían, lograrían que todas las rameras adoren a su imagen y que cuando venga el anticristo, todos los hombres clamen, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Fíjense lo que Dios le mostró en el conflicto de los siglos, página 682. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues, bien, ahí se había cortado. El gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¿Qué van a decir todos los hombres? Los que hayan recibido la marca de la bestia y estén adorando su imagen. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Cómo lo estarían llamando? Cristo. Todos estarían esperándolo. ¿Por qué? Porque todos habrían sido convertidos a la adoración de ese Cristo por la bestia y el falso profeta. Y todos lo habrían adorado y todos habrían recibido la marca de la bestia. Ahora, la pregunta es, ¿ya lo logró? Y la respuesta es asombrosa, sí. ¿Qué significa este sí? Todas las rameras estaban adorando al Cristo al que adora Roma. ¿Cómo lo hizo? Y lo hizo mediante una fórmula muy ingeniosa, que unió a todas las rameras en el camino de la paz entre las religiones, e hizo que todas ellas unieran sus imágenes en una única gran imagen, un único gran ídolo, el antitipo de la gran imagen de Baal que Dios les mostró a Nabucodonosor, y que todas lo adoraran al gran ídolo y adoraran a qué cosa, a las piernas de hierro de la gran imagen, porque al reconocer justamente a las piernas como el mismo Dios de ellas, lo están adorando. Al adorar a la gran imagen con el objeto de andar juntas en el camino de la paz, cada una de ellas adoraría a su propia imagen y a todas las imágenes de los dioses de las otras rameras. Y la triple alianza religiosa fue presentada en público en Asís el 27 de octubre de 2011. Y ahí, como vemos, frente a todos, porque se reunieron todos los líderes religiosos de todas las regiones del mundo, acá en Asís, aquí al frente el Papa eligió a 10
¿Por qué? Porque él quiso mostrar que cumple la profecía. Y estos 10 serían los 10 cuernos, los 10 líderes religiosos que lo acompañarían a él en el tiempo angustia. Los 10 cuernos que tendrían coronas. ¿Y qué dijo el Papa? Se trata más bien del estar juntos. ¿Por qué? Porque el título es que todas ahora andaban juntas en el camino a la paz. Se habían unido para andar juntas todas las regiones del camino a la paz. Y este es el obispo justamente de Constantinopla que dice, todos nos reconocemos en esta expresión de las bienaventuranzas. O sea, ¿qué está diciendo? Todos nosotros nos reconocemos como hijos del mismo Dios. ¿Y qué más? Puse algunas de las declaraciones porque son las más claras. ¿Y qué dice el obispo anglicano, que supuestamente es protestante? Y que su reconocimiento es posible por nuestra relación universal con Dios. ¿Qué dice él? Que todos estos religiosos se relacionan y adoran al mismo Dios y tienen una relación universal o católica con el mismo Dios. Ahora, pero son paganos. ¿Y a quién adoran los paganos? Al dragón. Porque acá están unidos ¿quién? El dragón, la bestia y el falso profeta. Acá está hablando del falso profeta, ya habló la bestia y las otras religiones paganas. ¿Y qué dice? Todos adoran al mismo Dios. Ahora, pero los paganos adoran al dragón. ¿Y qué está diciendo él? Está reconociendo que adora al dragón. Y eso es lo increíble. Porque abiertamente están adorando al dragón, porque está diciendo, yo adoro al mismo Dios que los que adoran al dragón. Y acá hay un judío, un rabino judío, y esto es llamativo, porque uno de los cuernos que eligió el Papa es a un rabino judío. Una realidad que dice que lleve una verdadera bendición y curación a la humanidad. O sea, la triple alianza, la unión en el camino de la paz y la adoración del Dios común, es la que tiene que traer una bendición y la curación a la humanidad. Pero están adorando al dragón. Ahora, ¿lo sabrán? No lo sabemos nosotros. Pero el Papa sí lo sabe. Entonces, ahí hubieron, en este momento se produjeron varios cumplimientos proféticos. El primer cumplimiento fue que se completó la formación de la triple alianza, porque ahí se unen el dragón, la bestia y el falso profeta para adorar al Dios común, al dragón. Cuando estuviera por finalizar el tiempo del fin, en los días de los dedos de las pies de la gran imagen, las rameras y los reyes de la tierra se unirían en preparación para la última batalla. Primero se unirían todas las rameras de la tierra en la triple alianza religiosa y luego saldrían a buscar a todos los reyes de la tierra. Ahora, y la profecía de Daniel 2 se anticipó esto. ¿Qué dice Daniel 2? Daniel 2, del 42 al 43. Y por ser los dedos de los pies, o sea, esto ocurriría al cabo del tiempo. Cuando llegamos al tiempo de los últimos reyes de la tierra, de los dedos de los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste que el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Y qué pasó? La triple alianza es una alianza humana, es la primera. Pero no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, seguiría existiendo la distinción entre las rameras o entre los cuernos de la ramera, pero estarían unidas, andando el camino de la paz por medio de alianzas humanas. Segundo cumplimiento, le salen los 10 cuernos a la mujer del dragón y se completa su formación. Y el Papa nos mostró, estos son los 10 cuernos. El Papa presentó en público a los 10 líderes de las 10 religiones que reinarán con él en el tiempo angustia, a los 10 cuernos de la gran ramera que tendrán 10 diademas, como en Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, la séptima faltaba y es el falso profeta. Y cuando se une a Roma y hace la herida para adorar al mismo Dios, se convierte en la séptima ramera y faltaban los 10 cuernos. Ya que está, el Papa los presentó. Y 10 cuernos. Y esos cuernos 10 diademas, porque van a gobernar el tiempo angustia con el Papa. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, porque siempre la religión es la de Babilonia. Y el dragón le dio su trono, y su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y se cumplió? Sí. Ahí vimos al Papa, que presentó a los 10 cuernos, y a todas las rameras de la tierra unidas en el camino de la paz entre las religiones. Tercer cumplimiento profético. Termina de formarse la imagen de Daniel 2.
con la declaración conjunta de todas las hijas de la Gran Babilonia, indicando que todas adoran al mismo Dios a través de distintas tradiciones, las rameras unieron a todas sus imágenes del mismo Dios en una gran imagen. Formaron la gran imagen de Baal y la pusieron en pie. ¿Por qué? Porque ahora sí están unidas. Y cuando se unen todas las partes, se forma la gran imagen. Y después de eso la ponen en pie. Y después de eso tienen que adorarla juntas. Y cuarto cumplimiento profético. El Papa proclama un futuro de paz y seguridad. Y como Pablo lo anunció en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 7, ¿qué estarían diciendo? Paz y seguridad. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, el tiempo de angustia, el día de Jehová. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero Pablo no sabía cómo llegarían a eso, pero nosotros estamos viéndolo, porque se unieron las rameras y a partir de ese momento el Papa proclamó el grito de triunfo y dice, nunca más violencia, nunca más terrorismo. Dice, ¿por qué? Porque el terrorismo es culpa de la división de las religiones. Que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor, y se unan todas en el camino a la paz. Ahora que estamos unidos en el camino a la paz, viene el tiempo donde nunca más va a haber violencia. Paz y seguridad. ¿Y lo declaró quién? El líder religioso de la Tríplice Alianza. Lo estamos viendo muchos cumplimientos proféticos que ya pasaron, son hojas brotadas de la higuera. Quinto cumplimiento profético, comienza la adoración conjunta del dragón. ¿Por qué? Porque cuando a la gran imagen se la pone en pie, ahora tienen que adorar juntos. Apocalipsis 13, 3 y 4 habla de esta unión también, que empezó con la unión que hizo sanar la herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. Ahora, y en Asís, aquí tenemos la cartilla que los unió. ¿Cuál es el símbolo del Dios común? El sol, el Dios de Babilonia. ¿Y qué están haciendo acá una vez que se unieron? Ofreciendo una adoración ¿a quién? Al Dios común. Empezaron a adorar en conjunto, después de unirse, está adorando. Y este es el fruto de la unión, este es el templo o el palacio de la unidad entre las religiones, en Astaná. Y cuando uno ve lo que hay adentro, son todas las imágenes de los dioses egipcios, porque es el Dios común. Acá está la pirámide, Ra, el Dios Sol, y este es el templo de la unidad, porque todos adoran al mismo Dios. Como la imagen hicieron del monte que van a crear en Estados Unidos, donde arriba, ¿quién van a adorar? El Dios de Egipto. Y uno ve las imágenes adentro en el Templo de la Paz y Unidad de Religiones, y ellos están diciendo, ¿estamos adorando a quién? Al dragón, porque los egipcios no tenían ningún empacho decir que el Baal, el dios Sol, es el dragón, y adoraban al dragón. Y ahora tampoco tienen ningún empacho, porque tienen que adorarlo. Y empezaron a adorar en forma conjunta al dragón, y está adorando a la gran imagen, ya puesta en pie. Y sexto cumplimiento, las rameras salen a buscar los reyes de la tierra. Inmediatamente después de Asís, los líderes religiosos salieron a reunir a los líderes políticos de la tierra, como leemos en Apocalipsis 6, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera rara, pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y después de esto, inmediatamente el Papa viajó a África. Y como el mismo Vaticano lo anunció, hizo un llamamiento a los líderes políticos y económicos. Y ese llamamiento le explicó qué estaba pasando, por qué las rameras se habían unido. Entonces, vamos a leer estas palabras porque son muy importantes para los adventistas del séptimo día. Y él dijo, quisiera abordar ahora el segundo punto, el del diálogo interreligioso. Y dice, el auténtico diálogo interreligioso rechaza la verdad humanamente egocéntrica, porque la sola y única verdad está en Dios. Ahora, pero está hablando de qué Dios, el Dios de la Tríplice Alianza, del dragón. Dios es la verdad, dice. Por tanto, ninguna religión, ninguna cultura puede justificar que se invoque o se recurra a la intolerancia o a la violencia. ¿Y cuál es la intolerancia a la violencia? Dice, la agresividad
es una forma de relación bastante arcaica, que se remite a instintos fáciles y pocos nobles. Y ahora, fíjense lo que dice, utilizar las palabras reveladas, está hablando de la Biblia, que es lo que hace el pueblo de Dios, las Sagradas Escrituras, o el nombre de Dios, ¿no?, para justificar nuestros intereses, nuestras políticas tan fácilmente complacientes, o nuestras violencias, es un delito muy grave. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando el gobierno en tiempo de angustia, al que utilice la Biblia, o el nombre de Dios, para predicar el mensaje de los tres ángeles, va a decir que es un delincuente, y que ese es un delito muy grave que él va a castigar, porque él va a gobernar, el Papa. Y sigue siendo el conocimiento y la profundización y la práctica de su propia religión. Fíjense, el que adora a un dedo del pie tiene que seguir adorándolo, porque eso es lo que quiere el Dios común. Y si la práctica de su propia religión es esencial para un verdadero diálogo. ¿Por qué? Él está diciendo, ninguno tiene que dejar de adorar al Dios que adora. ¿Por qué? Tiene que seguir adorándolo. Porque al reconocer esa religión como verdadera, y que adora al mismo Dios, y que todas las tradiciones son símbolos o inspiradas por el mismo Dios, no se puede hablar de una religión. Lo que está diciendo acá, nadie puede hablar de otra religión, porque adoran al mismo Dios, ¿no? Este solo puede comenzar, o sea, el diálogo con la oración personal sincera de quien quiere dialogar, que se retiene en secreto de su habitación interior. Y ahora cita las palabras de Jesús, para pedir a Dios la purificación de sus motivos. ¿A qué Dios? Ahí está la clave. Y la bendición para el encuentro deseado. O sea, pedirle a Dios que lo bendiga en su encuentro deseado con otra religión, con un pagano, o con cualquiera. Como si Dios lo estuviera enviando eso. Esta oración pide también a Dios el don de ver en el otro a un hermano que debe amar. Y esto es lo importante, de reconocer en la tradición en la que él vive. Ahora, dice, tenemos que orar para reconocer en la tradición en la que él vive. Si es pagana, tenemos que reconocer en la tradición en la que él vive y al Dios que en él adora, un reflejo de esa verdad que ilumina a todos los hombres. Ahora, tenemos que ver en el que adora a Tamuz, en el que adora a Baal, un reflejo de quién, del Jesús al que él adora, pero es el mismo. Y es una locura lo que dice, pero él lo dice abiertamente. Ahora, por eso conviene que cada uno se sitúe en la verdad ante Dios y ante el otro. Esta verdad, dice, no excluye y no comporta una confusión. El diálogo interreligioso mal entendido conduce a la confusión o al sincretismo. No es este el diálogo que se busca, dice. Durante décadas el Consejo Pontificio que lo gestiona establece lazos, multiplica las reuniones y publica regularmente documentos con el fin de favorecer ese diálogo. Y acá dice claramente su objetivo. La Iglesia trata de reparar la confusión de lenguas y la dispersión. ¿De quién? De los paganos. Porque los que fueron dispersos son los paganos. ¿Qué está buscando? Unir de vuelta a los paganos, unir sus imágenes para tener una sola imagen. Dice, la Iglesia, quien católica, trata de reparar la confusión de lenguas y la dispersión de los corazones, nacida del pecado de Babel. Y es increíble, lo dice abiertamente. Él está uniendo a los paganos para que todos los paganos juntos adoren al dragón. Ahora, como podemos observar, el Papa no tiene ningún problema en reconocer y ver reflejado en todas las tradiciones de la Gran Babilonia, en todos los dioses de las hijas de la Gran Babilonia dispersas en Babel, a su Dios. Porque es verdad, porque su Dios es el mismo Dios que el que todas las rameras, el Dios de Nimrod, adorado bajo la tradición cristiana de Jezabel. Pero tiene miedo, teme que el pueblo de Dios use la Biblia para mostrar que todos esos dioses son ídolos e invoque el nombre de Jehová, a lo que él llama un delito muy grave. Ahora, fíjense, Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos, que dice Dios, son ídolos. Todos los dioses de los pueblos. Ahora, ¿qué dice el Papa? Él ve en todos esos ídolos un reflejo de su Dios. Pero, ¿qué son ídolos? Y el que adora a los ídolos adora a Satanás y a los demonios. Pero Jehová hizo los cielos. Este es el fundamento del mensaje del primer ángel. Todos los dioses de los pueblos, todos los dioses de todas las rameras unidas en la triple alianza, todos los dioses que se unieron para formar a la gran imagen de Baal, son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Y como leemos en Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. O sea, ¿qué hay que invocar para ser salvo? El nombre de Jehová.
¿Y qué dice el Papa? Que eso es un delito muy grave. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, ¿qué está diciendo el Papa? Elevar la bandera de la iglesia primitiva, que dice pureza y santidad de Jehová, es un delito muy, muy grave que él tiene que impedir. Y que el pueblo predique, justamente use la Biblia para mostrar que todos los dioses paganos son ídolos. Y que él es parte de la Gran Babilonia, está adorando a Satanás y a los demonios. Y que llama al pueblo de Dios a salir de la Gran Babilonia. Entonces, por eso nos queda claro cuál es el mensaje. ¿Y qué podemos decir? Aquí viene el esposo. Entonces, es importante notar este hecho. El ver a la gran imagen formada, cuya cabeza es la cabeza de Baal, porque es el dios de Babilonia, puesta en pie, es uno de los eventos proféticos, una de las hojas brotadas de la higuera, que nos mostrarían que la nuestra es la última generación y que Dios ya empezó a cortar la piedra, el reino, que en el día de la batalla de Armagedón desmenuzará a la gran imagen de Baal. Fíjense, porque Nabucodonosor vio a la imagen, Dios empezó el sueño mostrándole a la gran imagen puesta en pie. ¿Y qué vio? Tú, oh rey, veías, le dijo Daniel, y aquí una gran imagen. Esta es la gran imagen. Fíjense que tiene todas las partes ya formadas. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. O sea, la viste cuando estaba formada y puesta en pie. Dios le mostró lo que ocurriría en este tiempo, después de que se formara la triple alianza. Y su aspecto era terrible. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. No con mano. ¿Qué quiere decir esto? Que la piedra recién es cortada después que se forma la gran imagen. Como Dios le mostró a Elena, después de que se explica el rollo, y vemos cuál es la imagen, porque ahí el pueblo antista sería aprobado. Y ahí esa piedra sería cortada, porque esa piedra, como Dios le muestra, es un reino. Es el reino de Dios. Y primero es una piedra, solo 144.000. Y esta piedra hirió a la imagen en sus pies, de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Porque el pueblo de Dios tiene que predicar y contarle a todo el pueblo que está en Babilonia que esa imagen es un ídolo, y que todos sus componentes son ídolos, y que las piernas de hierro, la gran imagen, a las que adoran la bestia del falso profeta, es un ídolo, porque son las piernas de hierro de Baal. Y esa es nuestra misión. ¿Para qué? Para que el pueblo que está en Babilonia pueda ser salvo. Justamente, como dice Elena, frente a nuestros ojos se ha desplegado el rollo. Por eso, después de ver los eventos que hicieron sanar la herida de muerte de la sexta cabeza de la bestia religiosa y los eventos con los que fueron formadas la Triple Alianza y la Gran Babilonia, sin duda alguna podemos decirle a nuestros hermanos, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este es el clamor de medianoche, porque esto es lo que tendríamos que ver para decirle a nuestros hermanos, despiértense, empezó el tiempo de nuestra prueba. Ahora, y tenemos que mostrarles dónde estamos en el tiempo de nuestra prueba. Estamos aquí, porque el clamor de medianoche ya empezó y tiene que despertar a todas las vírgenes adventistas, porque las hojas de la higuera ya brotaron y nosotros sabemos que el próximo evento que vamos a ver en el mundo va a ser el primero juicio de Dios, que va a anunciar la llegada del día de Jehová. Hay otros eventos que Dios le anunció al pueblo adventista que tienen que ocurrir. Y estamos viendo muchas señales, como que este es el principio de dolores, porque hay pestilencias globales, como Jesús lo anunció. Pero lo importante es que cuando se formó la gran imagen de Baal, a partir de ese momento, y que nosotros sabemos justamente a quién está adorando la bestia del falso profeta, el mensaje del tercer ángel es verdad presente para nosotros. Y tenemos que entenderlo, y es claro, y el llamado es claro, no tenemos que adorar a la imagen a la que adoran la bestia del falso profeta y ahora todas las rameras de la tierra. Porque al reconocer, fíjense, todas las rameras de la tierra, que adoran al mismo Dios que el Papa, están diciendo nosotros también adoramos ¿quién? A las piernas de hierro. Y cuando el falso profeta haga esas señales que va a hacer, todas se van a poner a adorar a las piernas de hierro. Y cuando venga el anticristo van a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Todas las rameras, todo el mundo va a estar adorando al anticristo. Todos. Menos los que hayan escuchado el mensaje de Dios y hayan creído en él. Los 144.000 adventistas y la gran multitud que va a salir de la Gran Babilonia. Por eso, no hay ninguna duda, las hojas de la higuera ya empezaron a brotar. Muchas profecías se cumplieron y estamos
en el tiempo en que, de la última generación, claramente es el tiempo de los dedos de los pies, porque la imagen ya fue puesta en pie, la triple alianza se formó, la bestia del falso profeta está adorando al dragón, las rameras salieron a buscar a los reyes de la tierra, y al mismo tiempo Jesús nos llama a nosotros. Por eso nos dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y vimos cómo brotaron, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, y las vimos, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. No va a pasar nuestra generación. Esas son las palabras de Jesús. Hasta que todo esto acontezca. Pero no vamos a saber el día y la hora. Y por eso nos dice en Apocalipsis 6, 14 y 16, después de mostrar la formación de la triple alianza, dice aquí, yo vengo como ladrón. ¿A quién? A nosotros. Porque Satanás está preparando su ejército. Y yo también necesito un ejército preparado. Y lo estoy llamando a ustedes para que se preparen. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Nos lleva a la batalla de Armagedón, que es un símbolo. Ar es un monte de Meguido. ¿Y qué pasó ahí? Elías enfrentó a los profetas de Baal. ¿Y cuál fue el mensaje de Elías? Si Jehová es Dios, y Jehová no cambió. Y si Baal, y si el Dios de la bestia del falso profeta, y después de él. Ese es el tema. Ahora, ¿quién nos puede salvar? Solo Jehová. ¿Nos puede salvar el Dios de la bestia del falso profeta? ¿El dragón? ¿Los demonios? No. Y esto es muy importante. Ahora, nosotros al ver a quién adora la bestia del falso profeta, sabemos, y al ver en la historia que los cristianos no adoraban al ídolo de Roma y por eso lo asesinaron, sabemos a quién no tenemos que adorar. Pero todavía no conocemos la verdad hasta que arreglemos nuestras lámparas. Y mañana vamos a empezar a arreglar nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son las señales de los tiempos que nos indican que ya viene el esposo. Y acá está la gran imagen de Baal, que ya está puesta en pie y es adorada. Entonces, la cabeza es un símbolo ¿de quién? De el dios de Babilonia, Baal. Ahora, pero Baal era la síntesis de todos los dioses paganos, porque los asirios adoraban lo mismo que los babilónicos y los egipcios. Es el dios de Nimrod. Es Baal, esa es la cabeza de Baal. Después, los pechos fueron creados por Medo-Persia, y aquí está Zaratustra, o Zoroastro, que fue inspirado por Satanás a crear el concepto de Ahura Mazda, el dios del que viene el bien del mal, la esencia del bien y el mal. Y acá está Mitra, porque ellos creaban a Mitra. ¿Y Mitra quién es? El dios de Constantino. Y después viene Grecia, porque Grecia creó las cosas sacrificadas a los ídolos que se usaron para definir justamente la doctrina de Jezabel. ¿Y a quién adoraba Grecia? A Zeus, el dios que era pedófilo homosexual. ¿Y a quién adora Roma? Fíjense, ¿a qué imagen usa? La de Zeus. Este no es el dios verdadero, este es Zeus. Y Roma, a las imágenes de Apolo, al ángel del abismo, la llama Cristo. Porque adora a quién? Al Dios Padre, que engendró de su esencia, ¿a quién? A Apolo. O adora al Dios Sol, que engendró a Horus, porque es lo mismo. O a Tamuz, porque es lo mismo, es la misma tradición babilónica, solo que le cambian algunas cosas. Pero Roma creó justamente las caderas y creó los conceptos filosóficos que después usó Roma para modelar, que usó Balaam para modelar justamente a su ídolo. ¿Y cuál es el ídolo de Roma? Es el dios de Constantino, es Mitra, el dios hijo. Por eso es el sol y la cruz, que es el hijo del sol. Y la hostia, ¿dónde la pone? El hostiario, que es el sol, y sale de ahí. Entonces, salí del sol, diría Cristo, y vuelvo al sol. Ahora, ¿por qué? Porque es el dios de Babilonia. Y eso fue introducido en medio de la Iglesia Católica. Y acá está justamente lo que es la doctrina de Jezabel. Llaman Dios, fíjense, al sol que está atrás, porque es la esencia de ser divino en su unidad y demás Roma, y a sus tres hipóstasis son la hipóstasis del sol, que es el Padre, la hipóstasis que es el Hijo, y la hipóstasis que es el Espíritu Santo, definidos por Roma en la doctrina de Trinidad, a los que ahora adora el falso profeta, y que son las piernas de hierro. ¿Y qué pasó cuando se unieron todas las rameras? Fíjense, acá está el templo de unidad, y adora a quién? Al mismo Dios que Roma, al Dios de Egipto, porque siempre es el mismo Dios, adora al dragón. Y en Asís lo pusieron así, y cuando se unieron
y en público mostraron la alianza de religiones y que se unieron, digamos, eso ocurrió, lo presentaron, la unidad entre ellos, se unieron todas las religiones y ya no somos una única religión. Presentaron el símbolo de su Dios, y acá está el sol, la luna y las estrellas y las dos columnas masónicas, y acá está las alas de quién, del ángel del heroísmo. Este es nuestro Dios, dijeron. Y presentaron esa imagen en público. ¿Y qué dijeron? El mundo es uno, el creador es uno, nosotros somos uno, todas las religiones somos una, estamos todas unidas. Los pies están unidos, la imagen está unida, ¿por qué? Todas las imágenes están unidas en una y somos uno. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Lo estamos viendo. Y entonces, como Dios le mostró a Elena, cuando la imagen de la bestia fuera formada, nosotros seríamos probados. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe en este estudio y te bendiga, justamente porque las bendiciones de Él es lo que esperamos nosotros. Espero que esto les haya servido y por supuesto ahora vamos a escuchar, vamos a terminar de grabar y vamos a escuchar las preguntas y respuestas.